Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches. En estas no tan frías noches hoy día, por lo menos aquí en Santiago, un abrazo, como siempre esperamos que estén dentro de su realidad, de su lugar donde están, lo mejor posible. Hoy día estamos muy contentos, contentas, honradísimos, honradísimas. Tenemos una súper invitada de la que ya les voy a hablar. Pero como siempre, primero darles la bienvenida a todos, pueden saludar si quieren. Eh, si quieren abrir su micrófono en este momento para saludarnos, nosotros les enviamos un abrazo. Estamos con el equipo de Biblioteca Pública Digital. También ya pueden ver a nuestra invitada, ya luego la vamos a presentar. Pero estamos en nuestra última sesión y no lo puedo creer. Han pasado 10 sesiones ya, estoy como, no lo creo. Y hoy día estamos aquí para tener nuestra última conversación respecto de ensayos sobre la ceguera y también de otros temas de los que ya vamos a hablar. ¿Cómo están? Cuéntenos qué tal, cómo están hoy día, cómo van con esta semana, esta nueva semana que ya termina. Hola, hola Guillermo, buenas Hola tardes. Cristian, ¿qué tal? Cristian Aquí Rojas. feliz de escucharnos a todos y esperar que tengamos una muy buena jornada, como siempre. Va a estar muy bien, vas a ver, tenemos toda la fe. ¿Cómo están los demás, las demás? Angélica, ¿cómo está usted? Qué bueno verla, leerla. Buenos días. Buenas noches, en realidad, buenas tardes, porque siempre digo buenos días. Quizá porque soy de mañanas. ¿Cómo están? Queremos saludarles, mandarles un abrazo grande a cada Hola, uno, desde hola, donde estén. hola a Y todos. presentar, por supuesto, a nuestra super invitada, la grandísima, tremenda Lola Larra, que está por aquí. Lola, Hola. autora de Al sur de la Alameda, Printers y tremenda, yo diría, un tremendo personaje de nuestro sistema literario editorial y también propulsora de la literatura infantil, juvenil. Es un orgullo, un honor para nosotros tenerla aquí en este club. Y vamos a comenzar haciendo un breve, como un flashback, ¿cierto? Una mirada hacia atrás, recordando que el motivo. Hola Germán, ¿qué tal? Vamos a hacer hola también por aquí, a todas, a todos. Vamos a hacer un flashback, una mirada hacia atrás, recordando que dentro de los ejes de nuestro club de este año estaba el hablar de la literatura en tiempos de crisis, de la literatura y el caos. Y hemos mirado distintas formas de caos. Para eso hemos leído 3 libros distintos y hemos observado cómo el caos aparece muy distintamente. Perdón, como siempre yo muy despistado, me falta decirles algo muy importante que siempre les digo al principio de toda sesión. Las personas que tienen discapacidad auditiva, recuerden que pueden fijar a Cristóbal Severio, nuestro intérprete, a quien saludo también, eh, en su pantalla y así pueden seguir la sesión con las señas. Discúlpenme, por favor, con lengua de señas, porque no sé por qué, siempre lo digo al principio y ahora no lo dije. Así que hemos mirado estos 3 libros, hemos mirado La peste desde un caos desde afuera, hemos mirado Formas de volver a casa con Alejandro Zambra y un caos distinto, una crisis distinta, más interna, también más política, más social, y Ensayo sobre la ceguera, del cual habíamos hablado también largamente ayer. Ayer, fíjense, el jueves pasado, en distintas dimensiones. Entonces, quizá aquí, para comenzar nuestra conversación con Lola, me gustaría, Lola, primero que todo, bueno, te vuelvo a saludar y que nos cuentes cuál es tu mirada, agradecerte también nuevamente que estés con nosotros. ¿Cuál es tu mirada, una primera aproximación si tú tuvieras que juntar como dos aparentemente opuestos o dos conceptos tan distintos como literatura y caos o literatura y crisis? ¿Cómo sería ese vínculo? ¿Se pueden vincular? ¿No se pueden vincular? ¿Cuál sería esa primera mirada sobre esos dos conceptos, Lola, que tú tendrías? Hola, hola, buenas noches a todos y muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación y a toda la Biblioteca Pública Digital. Yo soy una fan declarada de la BPD desde sus inicios y ahí hemos estado, bueno, ojalá participando en lo que se pueda y por eso siempre me encanta que me inviten
a compartir con gente a la que le gustan tanto los libros. Me encantó el tema, me pareció, bueno, totalmente ad hoc a estos tiempos, el tema de literatura y caos, literatura y crisis, la literatura de la crisis, la literatura del caos. Y para juntar esas dos cosas, lo primero que yo diría sería que hay yo creo que cuando uno escribe, o sea, finalmente tratar de escribir es una forma de organizar el caos, ¿no? Organizar la locura que nos rodea, la incertidumbre, el dolor. La literatura siempre restaura, yo creo que es restauradora, no solo sanadora, que también lo es, sino restauradora de un orden, ¿no? Es un refugio finalmente, yo creo que digo, hablo de todas las literaturas, pero la literatura para niños sobre todo es un refugio para ese niño que ve el caos y el desorden afuera. Finalmente la literatura es capaz de ordenar el caos y explicarnos el mundo caótico que está allá afuera. Yo creo que a través de la literatura podemos explicarnos lo que sucede afuera, lo que pasa con los otros, quién es el otro, y también explicarnos a nosotros mismos, ¿no? El caos interior, y en ese sentido la novela de Zambra es muy hermosa, ¿no? En ese sentido de cómo explicarnos a nosotros mismos el caos interior. Entonces, en estos tiempos tan caóticos, la literatura aún más es un refugio. Yo no sé si lo sintieron a lo largo, me encantaría que intervinieran cuando quisieran, me pueden interrumpir, yo no, que esto sea una conversación, pero creo que en tiempos tan caóticos como estos, la literatura es el refugio, es un refugio cuando hay tanto ruido afuera, cuando hay tanto no solo desorden, sino un ruido apabullante, ¿no? Las noticias, todo, creo que en la literatura podemos encontrar un refugio. Normalmente también se dice que el caos y las crisis sirven para conocer mejor el carácter de las personas y de los países, y en estos momentos yo creo que todos estamos pensando qué va a suceder después de la pandemia, cómo vamos a salir parados después de la pandemia. La gran pregunta es si vamos a volver al mundo de afuera, ¿no? Después de este aislamiento de tantos meses, convertidos en mejores personas, vamos a lograr poder hacer, mejorar la sociedad, vamos a volvernos unas personas, mejores personas, ¿no? O no, o vamos a volver a lo mismo. Y hay mucha gente que dice que está esperanzada, yo creo, en el mundo de la filosofía, en el mundo de la escritura, que está esperanzada que vamos a salir de esto convertidos en mejores personas y capaces de construir una sociedad mejor. Hay otros que son más pesimistas, lo decía creo que el editor de Gallimard, este editor francés, decía que no, que creía que no, que era demasiado hermoso y bonito pensar que íbamos a salir de esto convertidos en mejores personas, pero... ¿Y tú, Lola? ¿Qué crees tú? Yo creo ¿Tú crees que nos vamos? sí. ¿Sabes ¿Sí? que yo creo que sí? Yo suelo ser muy optimista siempre. Yo creo que yo viví en una ciudad, crecí, yo nací en Chile, y mis padres salieron cuando el golpe, y yo era una bebé, y nos fuimos a Caracas. Y Venezuela, no solo ahora, es uno de los países más caóticos que yo conozco, sino que siempre lo fue, siempre estuvo. Venezuela, el caos es inherente a la sociedad venezolana, y entonces es una ciudad que siempre fue muy violenta, era siempre como una distopía, era muy rara. O sea, todo lo que está pasando de pronto ahora sucedía en Venezuela ya hace 30 años, ¿no? Una sociedad muy violenta, una sociedad en que había muchas armas. O sea, yo crecí mirando armas a mi alrededor, o sea, los amigos del colegio tenían armas, o sea, era de verdad una cosa como el viejo oeste, era
un país muy, muy difícil y muy maravilloso también, porque la gente es maravillosa en Venezuela. Pero ese caos me hizo apreciar muchísimo. Cuando yo salgo fuera, cuando me fui a España a vivir o cuando volví a Chile, haber crecido en ese trópico furibundo y salvaje casi que era Venezuela, me hace apreciar muchísimo las cosas que tenemos. O sea, cuando a mí me dicen, no, es que en Chile no se lee, que en Chile... Digo, a ver, en Chile hay una red de bibliotecas que ya la quisiera cualquier país en Latinoamérica. O sea, la red de bibliotecas que hay, el acceso a la lectura, la posibilidad de que los ciudadanos tengamos acceso a los libros, por horrible que sean tan caros, todo lo que tú quieras, pero yo me maravillo con las cosas que tiene Chile y que gracias a que yo vengo de fuera y que viví mucho tiempo fuera, las aprecio y a veces siento que como ciudadanos de aquí de Santiago o de regiones o de Chile, a veces no nos damos cuenta de las cosas buenas y maravillosas que tenemos y a las que podemos acceder, entre ellas la lectura. O sea, la Biblioteca Pública Digital no existe en ningún lado, es un proyecto que es envidia de muchísimos, de gente en todos lados. Me dice, ¿cómo existe eso en Chile? Es gratuito, no sé qué. Entonces, a mí me gusta ver las cosas desde el lado optimista y por eso yo creo que vamos a salir mejor parados que antes de este aislamiento. Gracias, Lola, por lo que compete a Biblioteca Pública. Ahora, mi labor aquí también es tensionar esto, ¿ah? Y yo me pregunto, más allá de mi opinión personal, hay otros que plantean también que la literatura a veces a ver, voy a partir de otro modo. Uno podría también pensar que la literatura tiene, en cierto modo, o podría tener una mirada un poco más, una mirada un poco más iluminista de la literatura, ¿no? Pero no siempre es un refugio. A veces uno piensa que es un refugio, pero también a veces hay otros ejercicios de representación de ese caos. ¿Qué te parece a ti esos proyectos? O a veces, no sé si, porque claro, uno quisiera leer estos libros como un refugio, pero también a veces, te lo planteo particularmente en una escena de la peste donde uno lee, por ejemplo, la muerte de niños, o en ensayos sobre la ceguera donde uno se enfrenta a situaciones bien rudas respecto de esta pandemia. A veces no siempre es un refugio, a veces te puede perturbar, te puede complicar, o también puede incluso llevarte a cuestionar el estilo, ya en un nivel más, si quieres, meta. Mira, esta escritura está al servicio de mostrar un caos, o no sé. ¿Cómo visualizas esas otras miradas respecto de libros como estos? Sí, no, yo cuando digo que es un refugio, yo no creo que sea complaciente. La literatura, o por lo menos la que a mí me interesa, es una literatura que no es complaciente y que pone siempre al lector ante preguntas incómodas. A mí esa es la literatura que yo qué sé, cuando estábamos en Bogotá, en una feria de Bogotá, había toda una mesa sobre memoria y había todas las novelistas que estaban ahí presentaban libros que eran incómodos, que eran muy incómodos, que eran sobre la violencia, por ejemplo, la violencia en Colombia, sobre los etarras en España. O sea, hay muchas... cuando yo hablo de refugio es que te permite, ¿no? Reflexionar en un espacio que está ajeno al mare magnum de afuera, del ruido constante, de los pitidos constantes, de los mensajes de WhatsApp constantes. O sea, nunca antes había habido tanto ruido en el mundo como ahora. Entonces, el silencio que te da la literatura en ese sentido es un refugio, pero no es complacencia, no es que todo es lindo en la literatura, por el contrario. A mí la literatura que me interesa es esa que te pone en el filo de decir, que te hace preguntas incómodas como, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en ese momento? Yo hubiera sido cómplice, yo hubiera sido, ¿no? En ensayos sobre la ceguera o en la misma peste. ¿Yo qué hubiera hecho en la peste? ¿Me hubiera guardado la comida? ¿No? Me hubiera vuelto mejor persona o por el contrario, la miseria humana se manifiesta. Esas son
la literatura que a mí me interesa. Y creo que la literatura finalmente funciona porque, y esto yo se lo digo siempre cuando voy a los colegios, digo, a veces la literatura es de las asignaturas que menos, no, parece como menospreciada, pero a mí me llama la atención que en todas las asignaturas, como la historia o las matemáticas, en todas esas asignaturas se enseña lo grandioso que es el ser humano, ¿no? Las grandes hazañas que ha logrado hacer a lo largo de todos estos siglos. Pero en cambio la literatura lo que te muestra es la vulnerabilidad. Yo creo que la literatura lo que muestra finalmente es un espejo terrible en el que tú te ves reflejado y en el que se refleja el mundo también, y en el que te enseña que el mundo afuera puede ser terrible, es un mundo complicado, complejo, lleno de verdades distintas, poliédrico, que no hay una sola verdad. O sea, la literatura te enseña que no hay una sola verdad nunca. Y eso es lo maravilloso de la literatura, que hay una fuerza, te enseña cómo la vulnerabilidad y la fragilidad finalmente nos hacen fuertes, ¿no? Y eso es lo que estamos aprendiendo también, o sea, la vulnerabilidad de esta situación de incertidumbre, yo creo que nos va a hacer más fuertes. Y todo eso se cuenta en la literatura, ¿no? Más que en otras, bueno, y en las artes en general, o sea, el teatro también, el cine también te muestra, o sea, todas las narrativas de ficción finalmente te muestran a ti en tu más profundo dolor, en tus miedos más profundos, te hacen cuestionarte tu bondad. Todos creemos que somos buenos, pero en la literatura, ¿no? Todos decimos que bueno soy, si soy súper bueno, soy súper generoso, pero, Sí. ¿no? Y si hubiera una pandemia, yo comparto mi comida. No, la literatura de pronto te pone en el filo de decir, no, tal vez no seas tan bueno, tal vez seas un hijo de puta que se va a guardar la comida y la va a esconder, ¿no? Y no va a ayudar a nadie. Me encanta una peste. Me encanta esa mirada, Lola, porque está tan en sintonía con, por ejemplo, el criticismo cognitivo y las teorías actuales de la educación literaria, en tanto que uno, en el fondo, cuando está las emociones de la literatura, en este espacio seguro, igual evidencia las emociones en este espacio, evidencia la rabia, la locura, Sí, el caos, de ser hijo de puta que tú señalas que también es inherente a nosotros, que pareciera ser que el espacio social nos obliga un poco a reprimir esta dimensión que está nuestra también. Es muy interesante. Veamos si la gente tiene algo que comentar. Sí, despierta a los demonios. Me encanta esa frase. También despierta a los demonios. Y los acalla, y a veces no. Y a veces uno sale de un libro también perturbado, inquieto o inquieta, y siente que esos demonios están ahí pululando, porque siempre lo han estado, ¿no? Claro. Chicas, chicos, participantes, cuéntenos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Diego, aquí están apareciendo algunas cosas en el chat, si quieren nos puedes comentar. Sí, María Paz Salina dice, así es, ante la literatura somos completamente vulnerables, solo el libro y yo. Hernán Johnson dice, creo que Saramago nos expone a nosotros mismos, a nuestra pobre realidad humana. No somos buenos, no somos dignos. Es decir, apenas nos vemos puestos en una circunstancia límite, nos arrojamos al prójimo como enemigos mortales. Eso está en el chat. Y ahí hay una cosa interesante que está que está en los 3 libros que ustedes revisaron, pero que a mí siempre literariamente me ha convocado y me ha llamado mucho la atención, que es esto del aislamiento, ¿no? Este aislamiento en el que estamos viviendo, que es casi como de distopía o de ciencia ficción, sí, que nunca lo hubieran imaginado, ¿no? Un mundo, todo el mundo confinado, o sea, el mundo mundial, no un pueblo, no un país. O sea, ni siquiera sé si hay algún libro de ciencia ficción que haya imaginado algo tan terrorífico como esta imagen que hemos vivido desde marzo, que es
todo el mundo confinado. En la India, 1.200 millones de personas confinados. ¿No? No sé si algún escritor lo imaginó antes. Entonces, esto del aislamiento para mí ha sido como un pilar, por lo menos en el sur de la Alameda, era más allá de contar la revolución de los pingüinos, al sur de la Alameda, lo resumo brevemente para los que no sepan, es un libro que transcurre en la revolución de los pingüinos de 2006 durante una toma en un pequeño colegio, ¿no? Y qué sucede dentro de en ese mundo en el que los adultos no están, en que solo están los adolescentes. Porque el aislamiento para mí es un leitmotiv literario interesantísimo. ¿Qué ocurre cuando un grupo de personas, como ocurre también en Ensayo sobre la ceguera, como ocurre en Parte en la peste, como ocurre, como nos está ocurriendo ahora, qué sucede qué cosas se gatillan, qué demonios salen cuando la gente está encerrada, ¿no? Y qué cosas buenas perviven. ¿Sabes? Y en la toma mi pregunta, más allá de hablar de la revolución pingüina, de la admiración que le tengo yo a los pingüinos, de cómo esos pingüinos nos abrieron los ojos a toda una sociedad chilena que ya no estaba pensando en la educación pública y gratuita de calidad para todos que exigían ellos. Mi primer clic para escribir fue pensar qué sucede cuando 30 adolescentes se encierran durante un mes bueno, el libro transcurre una semana, pero los colegios que yo visité en Toma llevaban un mes en Toma. ¿Qué ocurre ahí dentro? ¿Repiten los errores de la sociedad o logran una armonía y una sociedad más armónica ahí dentro? Esa es la pregunta que a mí me convocó para escribir Al sur de la Alameda, y finalmente el aislamiento también es la pregunta que me convocó para escribir Sprinters, que es sobre Colonia Dignidades. ¿Qué pasa con una persona que nunca ha salido de su casa prácticamente, que no sabe, que no conoce el mundo, ¿no? O sea, Yo iba justamente a preguntarte cómo se transitaba de ese aislamiento al otro aislamiento, porque este motivo que tú has sugerido efectivamente es transversal a las tres historias, solo que se da de modos un poco distintos, sí. y es muy interesante porque en realidad estamos aislados, pero también por ejemplo, este aislamiento concreto en el que estamos, también es un aislamiento un poco heterotópico, en tanto que estamos igual parados sobre redes todo el rato, o sea, como Sí. dices tú, hay mucho ruido, pero también hay mucha comunicación distinta. La comunicación también se ha reinventado, o sea, hoy día niños y niñas, por ejemplo, pueden acceder virtualmente a galerías de arte que quizás nunca habrían podido estar, o a conferencias que otros grandes autores o personajes del mundo de las artes o de otras dimensiones pueden ofrecer. Entonces, igual es un espacio en que la comunicación misma se ha resignificado desde este aislamiento, creo yo también. Sí, sin duda, ¿no? Están sucediendo cosas maravillosas, o sea, lo que tú dices, las visitas virtuales de los museos, los conciertos, hay una generosidad de pronto, las películas que se están rodando, las series, ¿no? Ya hay en Netflix una serie rodada en pandemia, hay una película en España ya que se rodó en pandemia de un director que se llama Juan Cabestany, la serie de Fábula, que es la productora de Los Larraín, que está en Netflix, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿La Jauría? No, es una que son cortos. Relatos confinados creo que se llama. Sí, creo que sí, por distintos Sí, directores, algo entre así. ellos Sebastián Lelio. Sí. Pero por directores de todo el mundo, italianos, de Estados Unidos, ingleses, de todos lados, rodados en pandemia. Entonces, ha surgido una cosa muy generosa, porque muchos de esos contenidos son gratuitos, están al alcance de todos. Entonces, es súper interesante. Yo creo que va a haber muchas cosas que analizar de cómo percibimos la realidad, ¿no? Cómo nos comunicamos, lo que tú decías, Guillermo, a través de las pantallas en esta pandemia, y cómo eso va a hacernos
no solo relacionarnos, sino también mirar al mundo, ¿no? Yo quería agregar algo, si me permite. Sí, Cristian, Cristian. por favor. Sí, lo que pasa es que escucho con mucha atención del tema del aislamiento, ¿cierto?, que estamos viviendo. Pero este aislamiento es como engañoso en cierta forma, porque poniéndonos en el caso de acá, de nuestra zona, de nuestro país, de Chile, que venía en el año pasado un estallido social efervescente, que en el mes de marzo no sabíamos con qué destino se iba a seguir, no se sabía el destino de este estallido social. Nos atacó la pandemia, ¿cierto? Pero, y lo hemos visto, yo creo, en los últimos 15 días, el entusiasmo de la gente de seguir defendiendo sus derechos, de hacer las denuncias sociales, de hablar de la desigualdad, de mostrar cuáles son nuestras debilidades y señalar también nuestras fortalezas. Entonces, este aislamiento que suena así como prácticamente que estamos desmembrados en el universo o confinados para no hacer nada, justamente respaldo la idea de Lola en el sentido de que justamente se está a lo mejor haciendo más cosas, está naciendo una creatividad especial y por sobre todas las cosas se está denunciando lo que desde siempre ha sido injusto y que ahora no debe aceptarse más. Sí, ¿no? Y es muy interesante, totalmente de acuerdo con lo que dices, Cristian, pero qué interesante lo que ha sucedido en Chile, o sea, cómo transitamos de ese estallido social de octubre a una pandemia que no es una pandemia, como tú bien dices, no es una pandemia de brazos caídos, ¿no? No es que hayamos olvidado las demandas sociales, yo creo que están ahí muy latentes y que están funcionando por otros canales, ¿no? Por estos canales virtuales y que están ahí, y es muy bonito, ¿no? Cómo ha sido una transición de la afuera, ¿no? Porque todo fue en la calle, o sea, el octubre fue volver a la calle, tomar la calle, tomarnos las plazas con los cabildos, o sea, recuperamos el ágora, volvimos a ser estudiantes, Sí. recuperamos la calle, recuperamos las plazas para los ciudadanos. Y entonces, para acá, ¡plum!, sale pandemia y nos tenemos que encerrar. Pero buscamos los canales, estamos buscando los canales. Este es un canal, ¿no? Este es un ágora. No estamos en la plaza juntos, cerca y tomando cafecito juntos, pero estamos aquí, ¿no? Cada uno en su casa, pero conectados. Eso es muy bonito, como dice. Y nos ha obligado también, yo siento, y ahí comparto absolutamente lo que señalan, a pensar en el otro. Ya, esta es una mirada quizás que la hago como persona en situación de discapacidad visual, ¿eh? Pero yo creo que podemos disentir, pero yo creo que la empatía también está configurada casi por defecto desde el verse, desde el mirarse. Y hoy día, o del sentir la presencia del otro, para ser más multisensorial. Y yo creo que lo que ha permitido también este aislamiento es poder pensar en el otro sin ver al otro, sin sentir al otro. De algún modo como proyectar distintas realidades a través de escucharnos de lejos, de vernos de lejos. Es como estando igual, aunque no estamos físicamente. Sí, toda la razón. Y además compartir cosas que tal vez no hubiéramos compartido, porque las lecturas, o sea, cuando tú te ves tanto y lo que haces es salir a la calle, no sé, yo me pregunto, nunca he conversado tanto de libros como ahora con mis amigos, porque normalmente salíamos a un bar y lo que hacías era tomar unos copetes y, no sé, ir a bailar, que todo eso está fantástico, yo lo echo muchísimo de menos. Yo también. Pero digo, oye, he conversado tanto de literatura en estos meses, ¿no? Todo el mundo te pide, recomiéndame un libro, ¿qué estás leyendo? Cuéntame qué estás leyendo, y se profundiza en algo que antes era era como menos común. No sé si es una percepción mía simplemente, pero, o gente como yendo a charlas, escuchando, no, a las 7 se conecta, que
están consumiendo cultura, están viendo, escuchando y devorando cultura mucho más que antes, yo siento. Porque estás en tu Sí. casa sin nada que hacer. Entonces, ¿no? Vamos a volver sobre eso porque es muy interesante. María Paz tiene también un comentario. María Paz, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Me metí Hola, acá. Paz. ¿Me escuchan, cierto? Perfecto. Sí, hola. Ya, yo lo que quiero comentar es que es increíble cómo en este tiempo no solo las letras han ayudado mucho en el confinamiento. Podemos tener la posibilidad de hablar y manifestarnos también, como estábamos hablando del estallido social, manifestarnos a través del arte, a través de las letras. Y también esta pandemia ha hecho algo muy loco. Como decían ustedes, estamos habitando, estamos acá, pero también estamos con una mascarilla en la calle y volvemos a mirar a los ojos. Volvemos a mirar a los ojos, volvemos a leer, volvemos a conectarnos a través de distintas artes, tanto como las letras, manifestarnos por fotos, hacernos escuchar y demostrar a veces la injusticia, la desigualdad, y también mostrar empatía con otras personas. Así que también, aparte de la literatura, todo lo que sea expresar en este tiempo es muy valioso y importa demasiado. Así que también este espacio es tremendamente bueno, es muy bueno hablar acerca de estas cosas, así que nada, eso quería comentar y estoy muy agradecida por este tiempo. Gracias, María Paz. Muchas gracias. Gracias. Guillermo, Ahora, aprovechar el chat, por lo menos. Mira, Carla Miranda dice, para mí la literatura es como una escapada para sumergirme en el arte de las letras y olvidar todo lo malo que sucede en el exterior, como también cuando uno escribe sus pensamientos más profundos reflejados en las letras. Herman Johnson dice, la serie de Society plantea algo así, estamos hipercomunicadamente aislados. Carla Miranda también dice, nuestra invitada tiene razón, hoy las bibliotecas son más cercanas a las personas. Yo que trabajo en la Biblioteca Regional de Antofagasta puedo ver cómo los usuarios se llevan sus libros y pasean por el lugar para llevarse más libros. A causa de este confinamiento es lo que más extraño, a los usuarios. Y Germán dice, hecho en casa, los cortos sobre el confinamiento, lo que están rompiendo en Netflix. Hecho en casa, gracias, Germán. Bueno, yo también quiero, de nuevo, con ánimo de tensionar, sin ánimo de nada, yo también siento que esto ha sido un desafío inmenso desde la educación. No sé, veo a profesoras, profesores tratando de reinventarse, y a mí desde el área educativa creo que este confinamiento me ha permitido pensar, y se me imagino, algunos han sucumbido al temor de este nuevo sistema, otros se han reinventado, han creado nuevas formas educativas, y ahí Lola, pensando en los jóvenes, que tú te conectas con ellos y sus necesidades en el sur de la Alameda, ¿cómo visualizas tú, cómo crees que están sintiendo ellos, ellas, este proceso de vivir la literatura, la educación de otro modo? Porque finalmente, y aquí me van a perdonar, a lo mejor voy a ser un poco panfletario, pero a mí me parece que no se trata de pasar la clase a un formato distinto, sino que de inventar metodologías que respondan al contexto. Y eso es muy desafiante para los profes y profesoras también. O sea, hemos aprendido y estamos en un momento en que estamos rescatando solo lo positivo, pero hubo un momento en que los profes nos sentimos como, ¡oh! ¿Y ahora qué hacemos? Y yo siento que lo estamos logrando. Tengo la esperanza viva. Pero por eso te lo pregunto, Lola, tú que de algún modo te conectaste con ellos y sus temas en aquel entonces, que yo creo que no son tan distintos, o tal vez sí, no lo sé. Mira, yo he tenido la suerte y es muy interesante porque para mí yo siempre me gusta tener como baremo a los jóvenes y tengo la grandísima suerte de que me inviten a muchos colegios y a muchos diálogos en movimiento, que es un programa hermosísimo del Ministerio de Cultura, y he recorrido Chile y he ido, bueno, me he conectado de verdad mucho o sea, desde que se publicó El Sur de la Alameda hasta ahora, he hecho muchos talleres y muchísimas, en muchos lugares del mundo, desde tan lejanos como Filipinas, a Italia, a México, a Colombia y por todo Chile, desde Isla de Pascua hasta Tarapacá, hasta muchos en la región de la Araucanía. Entonces tengo la suerte y me pasó cuando el estallido,
yo tenía 2 charlas, uno en Puente Alto y otro en la Florida, en colegios muy vulnerables, y justo cuando se aprobó la posibilidad de que hubiera un plebiscito, me tocó ir a un colegio, y la lucidez que vi en esos niños hablando, niños de 14, adolescentes, 13, 14, 16, eran de varios cursos, de por qué el estallido, de por qué saltar el torniquete, de cuáles eran las demandas, de por qué llegar de los 10 pesos a pedir dignidad. O sea, la tenían tan clara que yo decía, bueno, qué suerte. Y ahora en pandemia me ha pasado lo mismo, porque he tenido la suerte de, a través de estos encuentros virtuales, también estar tener estos diálogos con jóvenes. Son lo mejor. Lugares de Chile. Y, oye, bueno, están todos muy aburridos de estar con sus padres, ¿no? Porque eso tiene la confinamiento también, que te das cuenta que de pronto vives con gente que no te gusta tanto como creías. Cuando compartes 24 horas del día, ¿no? Es verdad. Matrimonios rotos. Una abogada amiga mía me decía, nunca he tenido tanto demandas de divorcio como ahora en la pandemia. O sea, la gente, o gente que dice, es que no me caen bien mis hijos, yo nunca los veía porque trabajo todo el día y ahora no me caen bien, no me cae bien mi mujer, no me cae bien mi marido, ¿no? Como que la gente, hay muchas familias que no se ven nunca, ni conversan nunca, ni hacen nada. Entonces, como... Se desnudan las relaciones, por Lola, se desnudan. Claro. En este espacio es una oportunidad también para ver el desnudo de las relaciones que nos rodean nomás. Sí, claro, totalmente. Y también pienso que como tenemos una autora, ¿cierto?, de una escritura, también yo creo que estos tiempos también son una fuente de inspiración para futuras novelas, porque el tema, el libro que escribió ella, ¿cierto?, es como que la historia se está repitiendo porque algo quedó pendiente, o sea, algo que todavía no está concluido. Entonces sería muy bueno tener la posibilidad de invitar acá a nuestra escritura, ¿cierto?, para que escriba algo en relación a los tiempos que estamos viviendo. A ver O a lo mejor ya ¡Qué hay miedo, algo Lola! A ver qué me sale. No, bueno, ya han publicado libros en tiempo récord. Paolo Giordano lo publicó al mes Sí. de que empezara la pandemia fuerte en Italia. Ya publicó un libro sobre la pandemia, el escritor italiano. Hay un blog muy interesante de unos autores que se llama Gumming. Ellos son un colectivo de Boloña que se llama... ¿Y no está un poco encima, Lola, quizás? O sea, yo sería incapaz de escribir las cosas tan encima. O sea, ya me parece que lo hice en el sur de la Alameda, y eso que... habían pasado algunos años, igual es... Claro, pasado harto tiempo. Ya me parecía que estaba muy encima, ¿no? No, yo sería igual incapaz. es interesante, por ejemplo, lo que plantea acá María Paz, porque claro, uno en este momento también tiene ganas de expresar, y ese proceso expresivo de repente es tan íntimo, quizás desde la dramaturgia, a ella le aflora esa necesidad y podrían salir cosas muy interesantes. Yo recuerdo una entrevista de John Boyne a propósito de su último libro, que él dice, mira, a mí la verdad es que yo no me imagino, dice, escribiendo algo del coronavirus en este momento, porque está muy encima. Yo también me lo preguntaba, yo no escribo, pero ciertamente creo que de algún modo este refugio del que tú hablas no debe ser tan fácil establecerlo al momento de escribir, o la posición que uno va a tomar frente a esa realidad desde el espacio escritural. Igual debe ser difícil. Sí, yo soy muy lenta, entonces yo soy incapaz de publicar una cosa. Yo puedo publicar columnas o artículos, y yo fui periodista mucho tiempo, entonces tengo, digamos, el músculo y el ejercicio de escribir muy rápido
para prensa, pero jamás escribiría ficción. Soy incapaz de escribir ficción tan rápidamente. Yo me demoro 5 años en hacer un libro, 10 años en hacer un libro. Pero hay gente que sí, Sí. y bueno, ya se han publicado varios libros sobre la pandemia, pero fue interesante cuando el año pasado, yo tenía que dar una charla y la charla era sobre procesos creativos, era en la Feria de Guadalajara, pero justo fue el estallido, entonces yo no podía ir a Guadalajara a hablar sino del estallido, tenía que hablar del estallido, pero como la charla era sobre procesos creativos, entrevisté a antes de irme entrevisté a muchas escritoras chilenas, a Alejandra Costamaña, a la Nona Fernández, a varias, muchas, a Andrea Gestanovich, a Alia Trabuco, a muchas, y la pregunta era, ¿estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Es posible escribir ficción en tiempos de crisis y de urgencia social? ¿No? Y ninguna estaba escribiendo ficción. O sea, habían detenido toda la ficción y yo creo que eso se Para vivir la extiende realidad. para vivir la realidad, exactamente, Guillermo, y para documentarse. Entonces lo que estaban haciendo era recopilando, haciendo un trabajo de recopilación, de testimonio, un trabajo muy de documentación de lo que estaba pasando en la calle. Pero ninguna había podido volver en ese momento a la ficción. Habría que hacerles, me encantaría, mira, lo voy a hacer, voy a volver a hacerles a todas ellas la misma pregunta ahora, a ver qué ha pasado en los tiempos de pandemia, si han podido sentarse a escribir o a darle cabida a la ficción, porque mi tesis era que en los momentos urgentes o en los momentos de mucha crisis, la no ficción empieza a predominar. O sea, si ustedes ven en Venezuela, y perdonen que vuelva al tema de Venezuela, pero es que lo conozco de cerca porque crecí ahí, la literatura venezolana, que siempre fue una literatura de mucha ficción, de mucha poesía, desde los tiempos, desde que está en crisis ese país, la ficción ha sido suplantada por la no ficción. O sea, los libros que se escriben son sobre todo libros de no ficción, y sobre todo libros de política, ¿no? Eso es lo que se publica, eso es lo que están escribiendo los escritores. Algunas novelas, por supuesto, pero incluso todas esas novelas se refieren una y otra vez a la situación de crisis en Venezuela. Entonces, hay un momento en que cuando la realidad te apabulla, la no ficción es la salida a veces. Sí, igual es interesante porque yo, o sea, en realidad los procesos expresivos son tan complejos ingenuamente que el proceso escritural es sentarse y que fluya, ¿no? Pero o sea, evidentemente es complejo y quizá este mismo proceso de documentación es parte de un vivir para luego o no plasmarlo en la literatura. Yo creo que es tan difícil y tan complejo categorizar los procesos expresivos que me parece valiosísimo el ejercicio que haces de preguntarles a las escritoras, porque cada uno está viviendo su propia realidad de un modo tan íntimo y no siempre somos capaces de plasmarla nomás, pues como, no sé, es interesante, muy interesante. Claro. Diego, veo que el chat ha estado fluyendo también. Sí, te cuento. Liz dice, la literatura me muestra realidades diferentes a las que conozco. Nos permite conocer lugares, personas y contextos que creo que hacen reflexionar de nuestro papel y el espacio en el mundo. Marisa Miranda dice, pero también uno se ha unido más y ha tenido la posibilidad de conversar en el tema del contexto de pandemia. Herman Johnson dice, de hecho, se recomienda desde la psicología que las parejas se permitan tiempos de soledad, lejos del otro. O del Está otro. bueno saberlo. Sí, importante. María Paz dice, yo soy actriz y estoy haciendo dramaturgia, algo bueno puede salir. Seguro, mucha suerte. Y Herman Johnson dice, y justamente estoy leyendo Bendita mi lengua sea de Gabriela en la app BP Digital. Mira, Esos son los... Súper. Sí. No, lo de los adolescentes que yo hablaba los vi muy
estaba también eso, ¿no? De poder conversar con las familias, que hacía mucho no conversaban en familia, ¿no? Como que habían decidido apagar la tele y conversar. Eso sucedió en el estallido, lo vi mucho, me lo contaban muchos jóvenes, que por fin estaban como conversando con sus padres, y también en pandemia dicen, no, bueno, como que apagamos la tele y conversamos, ¿no? Como que tenemos ese ejercicio, entonces también interesante. Y a veces apagamos la tele y nos ponemos a conversar y no tenemos qué decirnos. Yo creo que eso, sí, es que a veces siento que hay una suerte como de romantizar prácticas para las que no estamos tan preparados. Es bien loco. De repente, ¿sabes qué más quisiera yo? Que fuera tan simple. Pero de pronto recuperar el hábito de la conversación que es tan inherente a nosotros, no siempre es posible. A veces uno no tiene que inventarse, recorrer al otro, sentir al otro, estar con el otro y la otra, o con la otra edad, para no... Sí. Y entonces se vuelve difícil. Y creo que ese es uno de los desafíos que nos plantean estos espacios también. Pero tengo una pregunta, Lola, una pregunta, una interpretación, una lectura que apareció en el club, y quería contártela. Algo te adelanté ya también. Respecto de ensayos sobre la ceguera, y esta posibilidad que Saramago nos permite a través de este símbolo de la ceguera de mostrarnos y de evidenciar lo que somos y todo aquello, salió una lectura que decía, bueno, pero ¿y no es un poco también asemejable o asimilable a esta Chile despertó? Y aquí el vínculo con el sur de la Alameda inmediatamente, o sea, el lector decía, también es una ceguera social de la que despertamos. Y quería preguntártelo, y yo dije, le vamos a preguntar, porque me pareció interesante ese concepto de ceguera social también. ¿Y quién lo conversaba eso? Que me encanta esa interpretación. No sé si quiere decir quién fue esa persona. Yo le comentaba, hola, yo soy Diego. Hola, Diego, buenísimo. Soy Diego, yo trabajo en Biblioteca Pública Digital y soy el que está detrás de las redes sociales. Todo lo que pasa en redes sociales soy yo. Y le comentaba a Guillermo en el chat, tenemos un chat de club de lectura. Entonces le decía que quizás la ceguera social, bueno, el libro de Saramago nos demuestra de alguna forma cómo podemos llegar a ser los seres humanos, o cuál es la esencia del ser humano. Y quizás, y llevarlo a un ejemplo más cercano, quizás el tema de la ceguera social, que por años vivimos en Chile que creyendo X cosas de nuestro país o de las estadísticas que nos mostraban la macroeconomía, etcétera, y después de alguna forma como que despertamos. Llegó, como en el libro, a cada persona afecta una ceguera, en Chile como que llegó algo que los hizo despertar. Entonces, de esa forma quizás compararlo con tu libro también y con el libro de Saramago, por eso yo le dije esa interpretación a Guillermo. Me encanta esa interpretación, la voy a decir siempre ahora, cuando me pregunten, porque me encanta. No, claro, Saramago dice eso de que no somos ciegos que viendo no ven. Ciegos que viendo no ven. Y así estaba Chile en 2006 y tuvieron que llegar por eso yo los admiro profundamente, tuvieron que llegar unos niños de 14 años para abrirnos los ojos a toda la sociedad, ¿no? Para que nos diéramos cuenta de que ese país, su triunfalista y su exitoso y ¿no? Los jaguares y todo eso, era mentira. No, eso no era real, eso era una fantasía, eso era una ficción que habían creado en torno a un país que le había empezado a ir un poco mejor y que estaba un poquito más organizado, etcétera, y que estaba viviendo una situación política un poco mejor, pero las grandes carencias y la gran desigualdad estaba ahí, y los de 14 años nos tuvieron que decir a nosotros, porque nosotros no estábamos pensando en eso, nosotros estábamos pensando en el mall, en ir a comprar, ¿no? En ir a llenar el carrito en el Jumbo, en la tarjeta de crédito, en otras cosas estábamos pensando. Y ahí fue muy valiente de parte de ellos y muy inteligente la manera en que lo hicieron y que lograron un consenso nacional, porque después de los pingüinos, después del 2011, todo el mundo, nadie, ni de derecha ni de izquierda, se atrevían a decir que la educación estaba fenomenal. O sea, ¿no? se cambió la LOCE Claro. y así. Entonces, lo que a mí me maravilla de estos movimientos es cómo empiezan por una cosa aparentemente muy simple.
Lo que detona los movimientos estudiantiles, sobre todo, o los estallidos sociales, o los grandes revueltas, normalmente suele ser una cosa muy pequeñita, como fue la subida de 10 pesos en el pasaje del metro, ¿no? Y un salto de torniquete. Y de ahí a la remesón de las conciencias, ¿no? Lo mismo pasaba en el 2006, si lo que pedían era la gratuidad de la PSU, no estaban pidiendo que se derogara la LOCE al principio, era la gratuidad, eran unas becas alimentarias, era el pase escolar, eran cosas muy pequeñitas, pequeñitas, que después se transformaron en, ¿no? La educación no puede ser un bien de consumo, la educación no puede ser un toma y daca de dinero, sino que la educación es un derecho, ¿no? O sea, de lo pequeñito a los grandes conceptos, hay un salto ahí que en octubre se dio muy rápido, o sea, se dio de una semana para otra, ¿no? Lola, dos cosas antes de continuar con esta lectura, porque yo creo que es bueno también visibilizar este comentario que aparece acá. Dice Germán, un joven de 14 años orientados por ciertos partidos políticos, y dice, no seamos ciegos. Yo creo que es interesante el comentario porque creo, y a lo mejor no te interpreto, Lola, tú ahí podrás hacer tus descargos, pero yo creo que más allá de la tendencia y más allá del lugar desde donde emerge el movimiento, lo interesante es la desautomatización del sistema. No da lo mismo, ¿eh? Claramente, pero lo que yo creo que estamos tratando de mostrar es que tanto en Ensayo sobre la ceguera como en Al sur de la Alameda hay una suerte de juego entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que creíamos ver y lo que vemos, y entre lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, muy loco porque, claro, parece trabalengua, pero por lo menos a mí me pasa que es algo transversal, no tiene una tendencia, no tiene un color, es que estamos en un sistema inserto y que por situaciones concretas, de pronto, se desnudó ese sistema. Se mostraron los engranajes, se mostraron me faltan conceptos mecánicos, las panas, y se mostraron también como los elementos que lo hacen vulnerable al sistema, y bueno, también. Y ahí me conecto con el comentario de Leonor, dice, este espacio nos permitió a la tercera edad también, esta pandemia, leer. Entonces, todo despertar, al margen de la tendencia y todo desnudamiento de un sistema, nos permite ver. Ahora, ¿cómo es aquello que vemos? Es el punto. No sé, Lola, quizás tú tienes una posición distinta, pero no quería dejar pasar el comentario. Sí, bueno, no, yo lo que creo es que a los partidos políticos les hubiera encantado capitalizar esa Claro fuerza que sí. en octubre, y no lo lograron, porque están más atrás todavía, o sea, les pasó por encima el estallido. No había líderes. O sea, lo llamativo en octubre es que no había líderes visibles. Ustedes ahora vemos las revueltas en Estados Unidos, en Portland y no sé qué, y sí hay líderes negros que trabajan, afroamericanos que trabajan en las comunidades y que se han erigido como líderes con un discurso muy claro. El estallido social y Plaza Dignidad no había nadie que diera discursos. No había líderes visibles. Y ningún partido Y si los había, la sociedad los cuestionaba infinitamente. Perdón, Lola. Sí. Entonces, fue muy curioso, es curiosísimo lo que pasó en octubre, y vamos a ver cómo se cierra ese ciclo en el momento del plebiscito, ¿no? ¿Será que, perdón, Guillermo, Sí, por favor. será que lo colectivo, en este caso estoy hablando de los pingüinos, del estallido social, será que lo colectivo superó a lo individual? ¿Será que porque no hubo nadie que convocara a situaciones determinadas, sino como que la gente de la noche a la mañana se vio enfrentada a una dificultad y reaccionó casi todos de la misma forma? Entonces, lo que yo aprecio es que lo colectivo superó a lo individual. Y es algo que tampoco hoy por hoy ni los partidos políticos ni algunos caudillos, algunas personas han sabido capitalizar. Sí, sí, totalmente.
Yo quiero agradecerles que se esté dando esta conversación, porque me parece que es muy interesante como transitar de la obra literaria al tema, ¿no? Creo que es muy potente, y nuestra mirada aquí es hacer confluir distintas miradas, distintas perspectivas. Entonces, creo que la conversación que estamos teniendo es muy potente porque está vinculando tres obras, finalmente, y está permitiendo que podamos cruzarlas, y eso es súper notable. Diego, hay comentarios, no los alcancé a leer, no sé si nos quieres contar. Sí. Bueno, Herman vuelve a responder y dice, eso mismo, Lola, no hay líderes visibles, entre comillas. Ana dice, algunos de los dirigentes estudiantiles del año 2006 y 2011 eran militantes de partidos políticos insertos en el espectro izquierda-derecha, pero eso no es trasladarse a todos o todas las facciones o posiciones que emergieron en esa coyuntura. Sí, es bueno lo que dice Ana, disculpa, Sí. porque es cierto, o sea, donde no hay líderes visibles, me refería yo a octubre, al estallido de octubre, pero en el 2006 los líderes estaban, bueno, de hecho, Sí. muchos terminaron en el Congreso, o sea, los 4 jóvenes congresistas venían de ahí, entonces sí había líderes, algunos ya no hicieron carrera política y otros sí. Herman dice, volviendo al tema, Saramago no nos ofrece una salvación, una cura obtenida científicamente, por esfuerzo humano, sino que nos muestra expuestos al acaso, al sinsentido quizás. La cuestión es que no hay una salvación, nosotros deberemos inventarla. Y ahí Sí, a mí Lola, dale. Sí, Perdón. perdón. No, dale, Lola, por favor. No, por eso el final de Ensayo sobre la ceguera, que yo lo leí Potentísimo. potentísimo, ¿no? Que ahí Germán habla justamente de eso. Sí, nosotros teníamos una pregunta en el Power anterior que no alcanzamos a mostrarle y a discutirlo, pero ¿de qué tiene miedo la mujer del médico? Y es una pregunta que nos podríamos hacer también. ¿De qué tenemos miedo cuando termine la pandemia? Y con lo que hemos señalado desde el principio de la conversación, ¿qué irá a pasar después? ¿Cómo iremos a salir de esta situación? Me quedé pensando, y me voy a permitir esto, a ver qué opinan ustedes. El Principito, el paladín de la diferencia, o de la diversidad, tiene una frase que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Es una frase que a mí en lo personal me genera un ripio inmenso en mi vida. Pero, y me pregunto, y lo contrasto con Saramago, ¿qué onda? Como que yo creo que no hay una esencia. Creo que es eso, precisamente, que somos lo que somos, que existió este desnudamiento a propósito de la pandemia, el estallido, y no sé si está lo esencial, o tal vez sí. No soy tan optimista como el Principito. No sé, creo que también como Saramago, la única salvación es la que podamos recibir de nuestro aprendizaje después de esto. No sé, Lola. Wow, me encantaría que me contaran de qué tienen miedo después de la pandemia. Porque Aquí es una Germán dijo pregunta algo, cuenta, muy vamos. interesante. Germán dice, algunos tienen miedo de que nada haya cambiado. Lo esencial no tiene por qué ser bueno, digno o bondadoso. Totalmente de acuerdo, Germán. Vamos, a ver, tratemos de responder esta pregunta que aparece heavy. Yo creo que sí, ¿de qué tenemos miedo? Yo le tengo miedo al esencialismo, como les digo. No sé qué piensan ustedes. ¿A qué le tenemos miedo? ¿O no hay miedo? Tal vez no. Tal vez hay esperanza. No sé. Esto es muy heavy, es histórico y transversal a todas las emociones y las dimensiones de la vida. Al final vamos a recordar esto y se lo vamos a contar. Esto lo deben haber escuchado en todas partes, pero a los hijos, a los nietos, y así va a ser. Sí, Toda la gente dice, no, sí, lo vamos a terminar contando. Sí, pero es cierto. es cierto. Estamos siendo protagonistas de la historia. Sí. Ausencia de reencuentros le tiene miedo aquí. Marisa Otros le dice tienen miedo. esperanza y aprendizaje. Otros y otras le tienen miedo al placer desenfrenado, tipo de Camerón, después de esto. Sí, porque no hay otra lectura. Sí. A ver, vamos, ¿qué otros miedos? ¿Qué otros? A ver, Liz dice, de olvidar todo lo bueno que hemos logrado por volver a la zona de confort. Carolina dice, hay una diferencia para mí entre el miedo y el terror.
Yo creo, otro miedo que tenemos es que se pierda la simplicidad que estamos viviendo, de sensibilizarnos por las cosas simples. Si hoy por hoy ni siquiera la ropa ya es importante. Hay cosas, las cosas simples son las que estamos apreciando en este minuto. Sí. Qué fuerte, ¿eh? ¿Quién ha hecho clase o algo? Bueno, otros que lo diga, pero hay personas que de pronto, yo mismo a veces tengo que ir a reuniones y ya me quedo en pijama y adelante, se ha resignificado. Siempre el pijama abajo y la polera así más decente arriba. Sí. Sí, es verdad. No, pero qué interesante. Aparecen más posiciones. A ver, Diego, por favor, léenos. Cecilia dice, miedo a la reacción represiva, que ante la esperanza en la comunidad el poder aplastador aplaste con más fuerza. Sí. También, bueno, y eso estaba en la peste, ¿no? El miedo a que todo esto sea una excusa, que la pandemia dé pie a restricciones de las libertades, como está ocurriendo, ¿no? A ese gran hermano que nos va a estar vigilando, que nos mide la temperatura, que nos mire lo que compramos, a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, ¿no? Toda esa cosa como la geolocalización, ¿no? Ese también es un miedo que está ahí latente, ¿no? Que esto sea excusa para que sociedades autoritarias se vuelvan más autoritarias y de sociedades democráticas vean como excusa estas cosas de las cámaras de vigilancia o de perseguir al ciudadano en nombre de resguardarnos de la enfermedad, ¿no? María Paz Salinas dice, mi miedo es que nos olvidemos de lo esencial y justo, de lo simple también. Mira, aquí hay un comentario de Pili, Diego, perdona que al tiro, pero es que me pareció interesante. Dice, vamos a hacer otro mostrando los afectos. Qué loco va a ser cuando volvamos a encontrarnos con los que no nos hemos visto. Qué heavy. Sí, bueno, nada, aparecen miles de ideas en la cabeza y en el cuerpo. Yo creo que nuestros cuerpos han cambiado también. Entonces, Sí. ¿cómo nos vamos a enfrentar al reencuentro, a las relaciones a distancia que se fueron enfriando o entibiando en este tiempo? ¿Cómo Es vamos a muy heavy. coquetear? Sí, pues, a coquetear. ¿Cómo vamos a seducir? ¿Cómo vamos a besar? ¿Qué cosa tan Bueno, rara va a ser? algunos ya lo están haciendo, Lola, el coqueteo en esta época de pandemia, ¡uf! Y se ha resignificado, inventado, y las relaciones por internet, no, muy interesante. Es que de verdad somos, bueno, los cibernoviajos, dice aquí el chat, bueno, totalmente, ¿qué va a pasar después? Seguimos virtualmente y luego físicamente. De verdad es muy interesante. Por eso yo creo que hay miedo, sí, pero también hay esperanza, incertidumbre, y me gusta ese comentario de Carolina, el miedo también es un sentimiento que no tiene por qué ser negativo, el miedo también nos prepara, el actor, la actriz tiene miedo antes de salir al teatro, el cantante, la cantante, el profesor, la profesora, en fin, siempre hay una transición del miedo que luego se transforma en otra cosa. Lola, perdona, he hablado mucho, perdóname. No, por favor. Yo quiero que hable la gente, a mí no me gusta hablar tanto. Solo había una frase de Saramago que me encanta que dice, el caos es un orden sin descifrar. Y yo creo que justamente la literatura es la que nos permite, ¿no?, descifrar muchas veces ese caos. Y también decía Saramago que no escribe para gustar o para no gustar, sino que escribe para desasosegar. Eso me encanta. Con lo que tú decías, Guillermo, al principio, ¿no? De esa literatura que también te confronta. Te confronta, te desasosiega, te perturba. Bueno, en tus favoritos, Lola, que a propósito hay un carrusel en BPD, hay muchos libros desasosegantes. Me dio mucho gusto ver eso. Ahí y Patricia Jaime, bueno, hay tantos en realidad que les invitamos a mirar también en nuestra página de la BPD. Mucha literatura desasosegante, Lola, y ahí pensando en tu otra novela, en Printers, ¿cuál es esa mirada? Tú ya algo has dicho también, del desasosiego. Está bien enfrentarse al desasosiego, ¿no? No hay por qué refugiarnos tanto, no sé, Sí, en un tema tan escabroso. También creo que
la literatura, o sea, claro, te enfrenta a esas cosas terribles o te muestra, pero finalmente lo luminoso que tiene la literatura, y yo rescato eso siempre, es que te sirve para ponerte en el lugar del otro, finalmente. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. En el lugar del malo, ¿no? En el lugar del criminal, para nosotros, yo que soy muy amante de las novelas policiales, en el lugar del criminal, en entender al otro. O sea, la literatura está ahí para que finalmente, ojalá recibamos con los brazos abiertos al otro, y el otro es el inmigrante, el otro puede ser el enemigo, el otro puede... El perturbado también, claro, ¿por qué no? el perturbado, el distinto, el outsider, el que... Sí, totalmente. Y para que logramos entenderlos, porque algo de nosotros está en él también. O sea, él también somos nosotros, no sé. Bueno, hay una frase típica que no me puedo acordar ahora el autor, pero esto dice, ¿no? Que cuando uno mira en el abismo te devuelve la mirada. O sea, de algún modo, esa recepción del otro, de la otredad, es como, sí, la literatura nos permite comprender que la otredad no es solo lo que conocemos, lo que comprendemos, lo que queremos. También está el otro espacio, el oscuro, el que tú dices muy bien que también es parte nuestra. Coincido absolutamente. Y en ese sentido, vuelvo a invitarles a mirar ese carrusel de Lola, porque creo que hay obras que son muy potentes de la literatura en general, pero también me gusta esa vertiente desasosegante. Por ejemplo, en Los niños terribles, ¿no? Y entre tantos otros que hay. Ay, ese libro es maravilloso, Jean Cocteau, es de mis libros. Totalmente. A mí, yo todavía lo releo, miren, es que se los voy a enseñar porque... Sí, muéstralo, Lola, por favor. Yo tengo muy pocos libros porque he perdido muchas bibliotecas en mi vida porque me he mudado mucho. Entonces cada vez que me mudo no voy a ir con las cientos de cajas, sino que las regalo a amigos, o las dono a una biblioteca. Entonces, pero hay poquísimos libros, es uno de Cristina Peri Rossi y es este de Jean Cocteau, que miren cómo lo tengo, que siempre han viajado conmigo. Este es del año... Lola, en el club hay hartas personas que tenemos discapacidad visual. ¿Querrías describirnos la portada? Así como... La portada está completamente arrugada, pero ya despegado todo el lomo, y dice, yo lo compré el 24 de octubre de 1985, y todavía está conmigo, y costaba 24 bolívares. Oh, qué buena, Lola, que esos libros que te acompañan en la vida. Todos tenemos nuestros libros acompañantes, quizás, ¿no? Qué buena. Los niños terribles. Bien, más preguntas, más comentarios, Diego. Carla Miranda dice, miedo al no reencontrarme con las personas amadas. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir a la nueva realidad. Sí. Perfecto. Liz dice, estuve un semestre de posgrado de forma online y coincido con Guillermo en que falta adaptar la enseñanza a este nuevo modelo, ya que no solo es algo transitorio, la tecnología nos puede ayudar a largo plazo si lo adaptamos bien. Pili dice, fuera de joda, este miedo va a seguir muchos años. Antes de la pandemia todos estábamos muy desensibilizados, ahora tenemos la chance de volver a ser humanos, a volver a valorar los abrazos y el toque humano. Lola, aquí nos están pidiendo que hagas una breve reseña de Los niños terribles. ¡Ay! Mira, es una historia muy oscura de unos niños, tú no sabes si viven solos, dónde están los padres, y es la relación entre ellos en un espacio muy claustrofóbico, y nada, no es que suceda nada, pero el ambiente y cómo lo cuenta Cocteau es maravilloso. Es que lo claustrofóbico se vincula además con una escritura muy atrapante. Yo no diría, efectivamente no pasa nada, o no mucho, pero la manera como está trazado, el modo como piensan, cómo está construida la figura de los niños, porque además yo creo que, y eso a lo mejor, Lola, también podría ser espacio de otra conversación, como
normalmente uno tiende a pensar en el niño o la niña como este ser bueno y buena, y hay libros que deconstruyen esta mirada, no necesariamente son malos, sino que están expuestos a situaciones que los hacen ser diferentes al modelo estereotípico, ¿no? Claro, de los niños inocentes. Y cuando hay una perversión en la niñez también que no podemos eludir, ¿no? Y que mucha de la literatura la ha tratado maravillosamente. Pero esta cosa como que está puesta de que, ay, los niños son maravillosos, los niños no, los niños son perversos, son malos, son Sí, son igual que a veces nosotros, sí. o sea, igual que los grandes, tienen todo eso en pequeño, ¿no? Son seres a medio hacer todavía lo que tú quieras, pero eh, no es que son buenos, no hay más crueldad que la crueldad de la niñez, o sea, estoy segura que todos ustedes se acuerdan de algún hecho que les haya pasado en la niñez y esa crueldad de los otros no la han visto nunca más. O sea, o sea, a mí me hicieron unas cosas horribles en el colegio, como a todos seguramente, Sí. y esa crueldad no se ve en el mundo adulto, tenemos un poco más de, bueno, se ve en otros niveles más terribles, pero... Es una de mis obsesiones, Lola, el infante terrible, los niños terribles así, pero no sé, pienso en El Señor de las Moscas, en Tenemos que hablar de Sí. Kevin, en los libros de McEwan, algunos, ¿no? Sí, mira, justo lo voy a releer, este que se llama Niños Muertos de Martin Amis, que también va por ahí. ¡Ay, no lo conozco! Martin Amis, Niños Muertos. De verdad, esa es una figura muy interesante, la del niño o no inocente. Niño Podríamos seguir discutiendo largamente. Sí. Querida Lola, estamos llegando al término, queremos darnos un espacio, pero antes del espacio final, yo quiero agradecerte por esta conversación. Bueno, primero yo podría decirte así como lo más formal, que has permitido cruzar las 3 lecturas y compartido tu obra y todo aquello, pero más allá de eso, quiero agradecerte por lo generosa, por lo honesta, por lo transparente al plantear desde tu experiencia todo esto. Desde ahí, solo agradecerte, estamos pero muy contentos de haber contado contigo en esta última sesión, porque le da cierta circularidad. Partimos contigo, con tu invitación también, y creo que también la gente está feliz de haber contado contigo, como se está expresando ahora mismo en el chat. Entonces ha sido realmente bacán conversar contigo esta noche. Oye, yo estoy muy contenta. Me hubiera gustado escucharlos a todos, pero en otro momento me invitan. Felices de invitarte, pero obviamente muchas gracias por todo, por tus libros, por todo, por tu persona. Muchas gracias, Lola. A vosotros. Queremos, para ir terminando, Lola, Ahora yo me voy. ¿Ustedes se quedan solos o cómo? Tú te puedes quedar con nosotros si tú quieres, todo el tiempo que tú quieras. Todo el tiempo que tú quieras. Pero me gustaría que nos demos un espacio, porque dado que es la última sesión... Sí. No, me voy a ir porque tengo que darle de comer a mi niño terrible que tengo aquí. No le he dado la cena. Así que te queremos mucho, somos tus fans, absolutamente, de siempre. Muchísimo. Gracias por todas las respuestas. Muchas gracias. Y ojalá el próximo año también podamos continuar con este club y pensaremos en ti de todas formas. Muchas gracias. Chao, querido. Abrazo, Lola. Nos vemos. Gracias. Queridas, queridos, ha sido de verdad un agrado contar con ella y contar con ustedes. Bueno, hay una encuesta que ya les vamos a explicar cómo funciona, pero antes de eso yo quería agradecerles por todo, por cada espacio, por cada sesión. Ha sido de verdad una experiencia nueva para mí, y nada, pues agradecido a BPD, pero también a ustedes infinitamente por cada espacio que se ha generado. Entonces, para ir cerrando, porque quiero darles un espacio para que puedan contestar su encuesta. Esta es una encuesta anónima en la que van a ser, nos importa mucho sus comentarios, vamos a ser analizados por un centro externo. Por lo tanto, todo lo que digan es muy importante para nosotros, y con toda la seguridad
y del anonimato, nosotros no nos vamos a enterar. Y es muy importante que se dé esta encuesta. Pero antes de darles el link, quiero insistir en la gratitud. Creo que el equipo de BPD también, muchas gracias por cada espacio. Ha sido bacán, las conversas, todo, cada intervención, desde todos los lugares desde donde están. Entonces, ha sido una oportunidad para mí y eso, no quería dejar de decírselos antes de darles la encuesta y decirles que nos vamos a seguir viendo, espero, vamos a tener un lanzamiento final, Salva, no sé si quieres contarles quizás más adelante. Sí, ojalá el ideal es cuando intentaremos hacer algo más bien presencial para los que Presencial, puedan. pero también vamos a transmitirlo porque Sí, por supuesto. el club ha sido completamente digital, entonces queremos contar con cada uno. Bueno, yo ya me quedan segundos con ustedes, porque viene la encuesta. Entonces, nada, reiterarle a cada uno. ¿Y saben qué más? Me pasa algo bacán, que no me había pasado antes en otros espacios literarios, y es que tuvimos personas de muchas orillas, si uno pudiera decirlo así, de muchos lugares. Y esas interpretaciones, esos lugares, esos distintos lugares se apreciaron en las conversaciones que tuvimos. Entonces, también agradecer que no se hayan limitado y que hayan dicho todo lo que hayan querido decir. Esperamos que así haya sido y que hayan sentido también el club como un espacio de libertad en torno a la lectura. Salva, te envía a tu correo, no sé si puedes proyectar el link para... Poniéndola. Es la primera la que ahí aparece, la lee mejor Joss. El segundo, sí, eso, perdón. Y los dos primeros que puse es la misma y es la que se lee en Joss, y la otra es que se lee de forma normal, o sea, de forma más fácil por acá, yo creo. Sí, y antes que empiecen a contestar su encuesta, yo también quiero transmitirles lo que nos han dicho las personas que hemos tenido invitados trabajando con nosotros, los profesores que alguna vez vinieron, los ayudantes, los escritores que también han venido, que han sido un equipo, un grupo de personas ameno, amable, y por eso también está aquí todo el equipo de BPD hoy día, para también agradecerles y para, por mi parte como moderador, también agradecerle al equipo de BPD por todo lo que ha hecho en el club. Entonces, ¿qué se viene? Se viene que contesten la encuesta en la medida de lo posible y que queden atentos. Recuerden que, y atentas, vamos a abrir el WhatsApp para que nos sigamos manteniendo en contacto hasta el lanzamiento, porque la idea es que retomemos el contacto ya en el futuro y no perdamos el espacio de mantenernos en torno a los libros y la literatura. Así que pueden contestar el libro, la encuesta, y también tienen un espacio para hablar si quieren o escribir en estos últimos minutitos que nos van quedando. Guillermo, preguntar, la encuesta, ¿cómo se envía un link? Sí, cuando usted pulse el link, Cristian, yo creo que quizá usted es más fácil si le enviamos el link al correo, ¿o no? Yo creo porque acá con el sistema del Zoom Sí, no es compatible con los temas de NVDA perfecto. o el JAWS. Por favor, si me lo pueden mandar Sí, al correo. te lo mandamos. Rojas. Sí, vamos a mandar este link también a la gente para que lo apliquen, ¿ya? Entiendo lo del Zoom, no hay problema. Había una chica que preguntó, que decía, no me han puesto en el WhatsApp. Eso es normal, ¿cierto? Sí, María Paz, es que lo que pasa es que no lo hemos abierto porque estamos esperando algunos... A ver, querido Diego, si te puedo pedir que pongas en el link, en el chat, perdón, el correo de BPD, sí, del club de lectura, para que quienes quieran formar parte del WhatsApp, que se abre mañana, formemos parte y vayamos todo el rato hablando de libros y comentando también un poco en vías del lanzamiento, de la clausura que va a ocurrir en un par de... Cuando volvamos. Yo también Bien, mandé mi número a... Sí, lo WhatsApp tenemos, y Cristian. no recibió contestación. Ya. Bueno, me parece. Porque no se ha abierto, se va a abrir mañana y ahí ya usted va a ser invitado al WhatsApp. Bien, está abierto el chat, el micrófono, el tiempo es de ustedes, estos minutitos que nos quedan, no olviden contestar
y también, si quieren, está abierto el micrófono y el chat. Yo quiero aprovechar de agradecer a Guillermo, a Diego, a Cristóbal, a Cristian, a Catalina, a todos los que nos pudieron hacer parte de esto. Me da pena, como siento que el jueves ya no sé qué voy a hacer. Me pasó con Dark y ahora me pasa con ustedes. Como que no sé qué voy a hacer ahora los jueves a las 8. Así que espero que sea un hasta pronto y agradecer el espacio. Yo creo que esta pandemia a mí me enseñó mucho a escuchar y poder escucharlo a ustedes, para mí de verdad que ha sido un regalo. Así que muchas gracias por el tiempo y espero que sea un hasta pronto. Así que eso, gracias. Gracias, Ignacio, por tu palabra. Gracias, Ignacio. Sí, muchas gracias, Carolina, también, a todos los que están y todas las que están escribiendo. Sí, los clubes de lectura son lo máximo. Hay que mantenerlo ahí. Y además, insisto, como se leían los textos y cuando no se los leían hablábamos igual, fue bacán conversar con ustedes. Fue muy, muy, muy edificante. Yo creo que este tema se tiene que reeditar, tiene que haber una segunda, una tercera, cuarta parte, porque es absolutamente necesario. Yo creo que debe existir espacios como este. Así que te invito, Guillermo, a postular, a hacer algo nuevo para una próxima oportunidad. Sí, yo creo que nosotros queremos y esperamos, tenemos toda la fe que así va a ser, que nos mantengamos en... ¿Cómo era, Diego, eso? ¿Es el principio del fin o el fin del principio? Ignacio debe saber porque... Sí, pues Ignacio ahí con Dark también. ¿Cuánto era Mundus Creatus también. Es? Sí, pues fanático total. Bien. Y quedó claro que puse en el chat los links de la encuesta. Sí. Ya. Sí, pero igualmente le pido, por favor, Sí, tranquilos, que lo envíe vamos a... al correo. Sí, les vamos a contestar mandar el después. link también al Por correo, favor. sí. Ahora mismo en la tarde les vamos a mandar también el link al correo. Quiero agradecer también a Cristóbal por haber interpretado todas las sesiones, espero no haber hablado muy rápido, Cristóbal, y porque creo que... Pili, por favor. Hola. Hola, Billy. Hola, Pili. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo quisiera decir algo. Bueno, hoy día es el último capítulo del club, por ahora. La experiencia estuvo muy buena. Se conoció a harta gente, hartos libros interesantes. Y les agradezco la invitación porque estuvo muy, 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 muy entretenido. Falta más, tienen que hacer más, por favor, invítennos. Y agradecer al equipo de la BP Digital por esta iniciativa que es muy buena, porque antes se hacía presencial, tengo entendido, ¿no? Pero ahora en formato digital es mucho mejor porque uno puede conectarse desde la casa. Igual se extraña el tema del contacto cara a cara y todo eso, pero igual es bonito este tipo de instancias. Y bueno, no sé, eso, agradecerles a todo el equipo y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pili. Muchas gracias por tu participación, muy potente siempre en el chat y también hablando, por tu participación en general siempre. Cecilia, ¿tú habías levantado la mano o habías dicho algo? Gracias, María Paz. No sé si Cecilia dijo algo o escribió, no sé. Cecilia después Gabriel, ¿no? Gabriel. Perdón. Pero Cecilia después Gabriel, no sé. Ahí están los dos pidiendo... Cecilia primero. Vamos, Cecilia. Tiene que desilenciarse, Cecilia. Sí. No va a quedar el sonido. Oh, rayos, Cecilia. Quizás podemos ayudarle nosotros desactivándole el sonido que ella acepte. Ahí puedo. Eso es. Buena, qué bueno, Cecilia. Sí. Bueno, yo tal vez no voy a decir nada nuevo porque tan solo quiero manifestarles la felicidad que siento de haber podido participar con ustedes, de haberme encontrado de repente con el mensajito en el Twitter que decía que había un club de lectura inclusivo. Entonces, me parece tan maravilloso el recorrido que nos invitaron a hacer, a leernos 2 tremendos libros en este periodo y a poder reflexionar
todos juntos, todas juntas acerca de esas lecturas, de los mensajes de los narradores y cómo lo podíamos conectar con lo que estábamos viviendo. Y agradecerles muy especialmente el carácter inclusivo de esta jornada. De verdad que para mí es muy emocionante las descripciones que hacía, no me acuerdo la amiga, ¿cómo se llamaba?, que nos describía las diapositivas. Catalina, aquí está La con nosotros. Catalina. Catalina está aquí. Hola. Sí, hola. Agradecerte muy especialmente eso, porque hay efectivamente otras instancias de lectura, de literatura, pero no todas tienen ese carácter accesible que hace que las personas con discapacidad podamos sentirnos de verdad participando en un 100% entre todas. Entonces, eso de verdad que es muy hermoso, por lo menos yo lo recibo con un montón de alegría y con una sensación de plenitud súper grandota. Aparte de eso, lo que decía Pili, que lo comparto tan tremendamente, la posibilidad de que esto sea a distancia, porque yo les he contado otras veces que vivo en Valdivia, entonces estar conectada a través de esta plataforma con la gente de Santiago también es una tremenda oportunidad que igual le agradezco un montón. Y todas las reflexiones a las que nos invitó Guillermo, que igual una tremenda inspiración. Así que pura gratitud y pura felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Para nosotros es tan importante lo que nos señala y ese aspecto inclusivo que aunque el nombre de inclusivo de repente puede ser ambicioso y peligroso, nosotros queremos que todas y todos se sientan parte desde el lugar donde estén, más allá de la situación en la que nos encontremos. Entonces, solo agradecerte. Gabriel. Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, Guillermo, te quería agradecer. Primero contarle a todos que yo trabajo con el equipo de Bibliotecas Públicas Digital en diferentes instancias, trabajo en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y he participado muy gustoso de este club de lectura. He participado, he aprendido mucho, soy bibliotecario de profesión, así que me encanta la lectura, me encantan las conversaciones, pero el análisis que tú has dado, el enfoque que has dado, realmente ha sido muy nutritivo en materia de aprendizaje, yo creo que para todos. Así que en primer lugar te felicito por tu relatoría, por tu moderación del club, excelente, tu aporte a Cristóbal también, que ahí ha estado pero full, ¿cierto? Siempre conectado y respetando los ritmos de hablar de algunos que hablamos muy rápido, como decía Cristóbal. Perdón, como decía Guillermo. Pero también quiero mandarle una felicitación muy calurosa al equipo de la Biblioteca Pública Digital, que ha logrado que esto se realice y que evidentemente ha sido una actividad muy buena, que tiene la mejor impresión para nosotros, tanto para mí como para el director, que lo hemos comentado, yo le he transmitido lo bien y lo provechoso, y también que cuentan con mi apoyo para que busquemos la fórmula de volverlo a hacer. Yo creo que tiene que ver no solo... Entonces, me comprometo ahí a ayudar a los compañeros, ¿cierto?, desde el rol que yo hago en el servicio, a sacar adelante y que podamos hacer más clubes de lectura y ojalá más extensivos, porque a mí se me hizo corto, no sé si a ustedes, como que con 3 libros yo decía, me faltan como 6 más para este trimestre por lo menos. Entonces, incluso libros que ya había leído, el hecho de releerlos y después comentarlos, compartirlos con experiencia y en la situación que estamos, me hizo mucho sentido. Así que yo les mando un fuerte abrazo a cada uno, a todos los que han participado, porque finalmente esto se sustenta con la participación de ustedes, con la gente que viene, que se hace parte, que demuestra interés y que hace uso de estos espacios que nuestro servicio da para compartir. Así que revienten esa biblioteca pública digital. Genial, para que Gabriel, podamos dar más genial. plata y sacar todo adelante. Un abrazo grande a todos y nos vemos. Gracias, Gabriel. Seguimos hablando. Gracias. Vamos a empujar Muchas para que gracias. así resulte. Eso. Oye, Gabriel, esto se grabó, así que tu compromiso hay un montón de testigos presentes. Yo soy de palabra, así que vamos a pelearlo. Muy bien, chiquillas, chiquillos, estoy muy contento y agradecido. El equipo de BPD, un lujo. Aquí
estamos todos, ¿ah? Está Salvador, está Patricio, está Diego, está Nicole, está Catalina, estamos todos, y Leonor, sí, Leonor, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Hola, Leonor. Hola, no me quiero ir sin despedirme, sin agradecerles al equipo que te acompañó. Guillermo, tú eres un excelente anfitrión, me encantó cómo manejaste todos los temas, eres un excelente profesor, se me ocurre. Yo soy una profesora ya Muchas vieja, gracias. estoy jubilada, pero me encantó estar con ustedes, con gente joven. He aprendido todo lo que no aprendí mientras fui profesora, de todo lo nuevo que hay hoy día en los libros, en la literatura, en los autores. Bueno, estoy agradecidísima. Siento en el alma que se termine, pero bueno, volveremos algún momento a encontrarnos. Así que muchas gracias y un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Leonor, gracias. para ti también, a Chillán, ¿verdad? Es Chillán. Un abrazo grande, miren, Chillán, Valdivia, La Serena, Gracias. Valparaíso. Es Gracias a una todos. tremenda oportunidad. Viña también, perdona, Cristian. Bueno, estamos cerrando. Nuevamente agradecerles a todas, a todos. Ha sido bacán, es lo que puedo decir. Una oportunidad maravillosa. Agradecer a todos los que y las que están participando de los modos que sea. Espero que no se me quede nada en el tintero. Si se me quedó, el agradecimiento llega de todos modos al equipo de BPD. Siempre, Diego, perdón. ¿Sí? ¿Iba a decir algo, Diego, o no? Lo llamaron por teléfono, parece. Ah, perfecto. Entonces, nada, solo agradecerle a cada uno, y exactamente, nos vamos a encontrar, mándennos sus números para el WhatsApp. No sé, Salva, si tú quieres añadir algo más. Por mi parte, solo agradecer. Y atentos que vamos a hacer un cierre. Así que un cierre donde nos conozcamos, ojalá, si se puede, por supuesto, pero la idea es tener un pequeño evento de cierre. Así que ojalá los que por el WhatsApp, que se motiven a participar en el WhatsApp, porque va a ser el medio más directo en el cual vamos a darles todas las informaciones. Súper. Un abrazo grande a cada uno, a cada una. Vamos cerrando. Espero que tengan un excelente descanso y seguimos en contacto entonces. Abrazos a todas, a todos. Niños, chao. Chau, chau. No.